Aún recuerdo los comentarios que me hacía mi abuela. Ella vivía en el semidesierto en Zacatecas, en el municipio de Mazapil. Recuerdo que cuando era niño, mi abuela me contaba de los peligros que había por aquellos lugares, en aquellas amplias y áridas tierras. Con voz temblorosa siempre me relataba la historia que ella conocía desde niña de un espíritu maligno que lo conocían como el penitente, que era una alma condenada y atormentada de un monje que en vida había cometido actos muy malos y que no podía decirme, tal vez por mi edad, pero que fueron cosas tan terribles que le valieron una condena eterna. Ella decía que el espectro de este monje vagaba sin descanso por aquellos infinitos paisajes de roca agrietadas, de polvo, arrastrando unas pesadas cadenas, que caminaba sin rumbo en un desesperado intento por encontrar la redención, encontrar algo o alguien que lo perdonara, pero, me decía mi abuela, que cualquiera que se cruzara en su camino iba a sufrir. Mi abuela nunca me dijo qué es lo que pasaba cuando alguien se topaba con él. Aunque de niño esas historias me provocaban escalofríos, con los años comencé pues a no creer tanto en esas viejas leyendas que pensaba hasta cierto punto que eran supersticiones. Hasta el año pasado. El año pasado fuimos varios familiares hasta aquel paraje, en ese rancho. Estuvimos varios días tras la muerte de mi querida abuela, algo que pues nos dolió a toda la familia. Éramos tantos los familiares que estábamos en la casa de mi abuela que muchos decidimos levantar un pequeño campamento en el corral de la casa, en la parte trasera. Un corral pues que hace años ya no tiene animales. Estábamos montando las casas de campaña y la parte de atrás de este corral da al cerro, solamente está rodeado por una nopalera y varios matorrales, casi todos están secos, y una pequeña barda de piedras ya también, que están algunas muy erosionadas. Hicimos una pequeña fogata en el centro y con la lumbre que se proyectaba pues había como entre sombras, algo que no me terminaba de agradar. Muchos que estuvimos ahí platicando se fueron a dormir a sus casas de campaña. Algunos nos quedamos alrededor del fuego. Pues ya se había reducido a lo que eran pequeñas brasas que aún así seguían alumbrando aquella oscuridad sobre nosotros. Estábamos varios primos, aún estábamos platicando, y de pronto un aire caliente, un aire maloliente, comenzó a soplar con mucha fuerza, avivando esas brasas hasta que esas llamas de la fogata se volvieron a alzar. Fue como un rugido, como una especie de lamento cuando la lumbre se levantó. En ese momento, una sombra muy alta, delgada y encorvada apareció. Apareció entre aquellos arbustos casi secos y espinosos. Tenía una capucha como desgarrada y parecía que arrastraba algo con los pies y las manos. Muchos de los que estábamos alrededor de esa fogata nos congelamos de miedo cuando esa figura se empezó a acercar y de repente el fuego se apagó. Y para nuestra sorpresa, lo que estaba en aquel lado de los matorrales ya no estaba, se había ido. De repente otro deslumbrón de la fogata y ese ser apareció del otro lado de la barda de piedra. Mi primo y yo alcanzamos a ver cómo sus ojos parecía que estaban hundidos, como si solamente estuvieran las cuencas vacías. Levantó la mano como si quisiera tocar la barda de piedra y de repente otro relumbrón de la fogata hizo que él soltara un alarido tan desgarrador, tan escalofriante, como si fuera un grito ahogado entre el viento y la tierra. Mis demás familiares al escuchar esto salieron de sus casas de campañas, algunos con lámparas ya encendidas. Nosotros por el ataque de pánico intentamos correr, pero las piernas no nos respondieron. Varios tíos salieron de la casa, llegaron hasta el corral y apuntaron con sus linternas, incluso buscaron entre los matorrales, pero ya no había nada. Aquel espectro que vimos, varios de los que lo observamos estábamos temblando, empapados de sudor, bastante asustados. Como pudimos le comentamos lo que había pasado. Mi tía, que vive todavía en ese poblado, nos dijo: era el penitente, mijo. Era el penitente, mientras nos frotaba con alcohol para bajar el susto. Unas 3 horas después, la noche se fue. Llegó el amanecer y con la luz del día reuní algo de valor junto con uno de mis primos y empezamos a buscar en ese lugar donde habíamos visto ese monje. Y no había nada, ni un solo rastro. Después de esta experiencia, comprendo que no debemos ignorar aquellos relatos de lo que nos comentan nuestros viejos.